Capítulo 1. Cigarros y mendrugos. Desde el momento en que por vez primera calcé mis zuecos de madera, mis klompen como los llamaban en Holanda, soñé con ser el principal protagonista de las más arriesgadas aventuras, un espía detrás de las líneas y un explorador solitario en territorio enemigo. También me arrastré debajo de cercas de alambre de púas mientras que las balas chamuscaban el aire a mi alrededor. Por supuesto que no teníamos ningún enemigo real en Vite, mi ciudad natal, por lo menos durante mi infancia, y por eso nosotros mismos hacíamos las veces de enemigos. En aquellas refriegas nos valíamos de nuestros klompen. Cualquier muchachito que recibía sobre sí el impacto de un zueco era porque no se había dado maña para sacarse el suyo rápidamente. Recuerdo el día en que rompí un zueco sobre la cabeza de Kiss, mi amigo enemigo. Lo que nos horrorizaba no era el enorme chichón sino el zapato arruinado. Kiss y yo nos olvidamos de nuestra guerra nada más que el tiempo necesario para tratar de arreglarlo. Pero, como el componer zuecos no es un arte que se aprende de la noche a la mañana, esa noche, el incansable herrero, mi papá, tuvo que hacer de zapatero remendón. Esa mañana se había levantado a las 5 para arrancar los yuyos y regar la huerta que le ayudaba a mantener a sus 6 hijos. Después había recorrido en su bicicleta casi 7 kilómetros para llegar a la herrería donde trabajaba, en Alkmaar. Y ahora tendría que pasar el resto del día tratando de hacer una ranura en la parte de arriba del zueco, pasar un alambre a través de esa ranura, clavarlo a ambos lados y hacer otro tanto en el talón, porque de lo contrario no tendría zapatos para ir a la escuela. Andrés, tienes que ser más cuidadoso, había dicho con su fuerte vozarrón. Era sordo y en lugar de hablar, gritaba. Entendí perfectamente. No quería decir que fuera más cuidadoso de mi persona sino de los bienes tan trabajosamente logrados. En muchas de mis pueriles fantasías había una familia en particular a la que consideraba como enemigos. Era la familia Witestra. ¿Por qué los había elegido a ellos? No lo sé, a menos que se debiera al hecho de que fueron los primeros en el pueblo que se refirieron a la guerra con Alemania, un tema que no resultaba muy popular en Vite. Además, eran evangélicos y de los muy piadosos. Su que Dios te bendiga, y, si el Señor así lo permite, resultaban por demás humillantes para un agente secreto de mi talla. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eran los enemigos. Recuerdo que una vez, al pasar frente a la ventana de su cocina vi a la señora Witestra justo cuando ponía una fuente con galletas en el horno de su cocina económica. Apoyado contra el frente de la casa había un vidrio para la hoja de una ventana, y eso me dio una idea. Qué buena ocasión para ver si la siempre sonriente familia Witestra se enfurecía tanto como cualquier otro holandés común y corriente. Me adueñé del vidrio y a hurtadillas lo moví a través de las líneas hasta que llegué a la parte de atrás del cuartel general del enemigo. Los Witestra, igual que muchos otros en el pueblo, tenían una escalera que llevaba hasta su techumbre de paja. Me quité los klompen y subí. Sigilosamente puse el vidrio sobre la chimenea y me arrastré escaleras abajo, crucé la calle para montar guardia sin ser visto, y me escondí detrás del carrito de un pescadero ambulante. Había tapado la salida de la chimenea y el humo llenó la cocina y empezó a arremolinarse junto a la ventana abierta. La señora Witestra corrió a la cocina, gritando. Rápidamente abrió la puerta del horno y aventó el humo con su delantal. El señor Witestra salió afuera y miró fijamente la chimenea. Si había esperado un torrente de la rica prosa holandesa, quedé decepcionado aunque la expresión de su rostro mientras subía por la escalera era como la de cualquier mortal. Y yo me adjudiqué una gran victoria contra una mayoría abrumadora. Ben, mi hermano, era otro de mis enemigos favoritos. Tenía esa característica propia de los hermanos mayores, era un cambalachero consumado. El rincón del dormitorio que compartíamos en el desván ubicado sobre la habitación principal de la casa, estaba lleno de cosas que en alguna oportunidad me habían pertenecido a mí o a otros muchachos, aunque nunca podíamos recordar qué era lo que nos había dado a cambio. Su tesoro principal era una alcancía que una vez perteneciera a Maarche, nuestra hermana.
En la alcancía guardaba las monedas que recibía al hacer algún mandado para el burgomaestre o por cuidar la huerta de nuestra maestra, la señorita Mikkel. Lo que ocurría en Alemania en aquel entonces, más que nunca ocupaba ahora la primera plana de los diarios y en mis fantasías Ben era un magnate, alemán, un fabricante de municiones. Un día, cuando estaba fuera de casa buscando aumentar su capital, fui y saqué la alcancía del estante, introduje un cuchillo en su ranura y la di vuelta. Después de haber burlado por unos 15 minutos la guardia de los camisas pardas, que custodiaban su propiedad, había logrado juntar casi un florín de la fortuna del enemigo. Eso fue fácil. Difícil sería qué hacer con el botín. Un florín equivalía a unos 25 centavos de dólar, toda una fortuna para una criatura en nuestro pueblo. Si hubiera ido a la confitería con tanto dinero, sin duda que me hubieran hecho muchas preguntas. Ya lo tenía. ¿Qué pasaría si decía que lo había encontrado? Al otro día, en la escuela, me acerqué a la maestra y extendiendo la mano, dije, «Señorita Mikkel, mire lo que encontré». La señorita Mikkel dejó escapar un suspiro. «Andrés, es mucho dinero para un niño. Me lo puedo guardar. No tienes idea de quién puede ser». Aunque me hubieran torturado nunca hubieran logrado arrancar el secreto de mis labios. «No, señorita. Lo encontré en la calle». «Entonces debes llevarlo a la policía, Andy. Ellos te dirán qué puedes hacer». La policía. No había contado con esto. Esa tarde, temblando de pies a cabeza llegué hasta el mismo bastión de la ley y la corrección, llevando conmigo el dinero. Si el pequeño ayuntamiento hubiera sido realmente el cuartel general de la Gestapo, no podría haber estado más asustado. Era como si el dinero que había hurtado estuviera lanzando destellos delatores. Aparentemente creyeron mi historia porque el jefe de policía escribió mi nombre en un sobre, guardó el dinero adentro y me dijo que si nadie lo reclamaba dentro de un año sería mío. Y al año dirigí mis pasos a la confitería. Ben nunca había echado de menos los centavos. Eso echó todo a perder. En lugar del sabor a sabotaje tras las líneas, los dulces tenían el insípido sabor del robo común. Tanto como cualquier otra cosa, creo que mis sueños, mi sed de aventuras plenas de emoción y mis fantasías sin fin eran un medio para escapar de la radio de mamá. Ella estaba semi-inválida. Una afección cardíaca la obligaba a permanecer gran parte del día sentada y la radio era su única distracción. Pero siempre tenía el dial clavado en un mismo lugar, la estación evangélica de Ámsterdam. Algunas veces pasaban música y otras, predicaciones. Oír siempre lo mismo me resultaba sumamente aburrido. Pero a mamá no. La religión era su vida. Éramos pobres, aun si nos comparábamos con el nivel de vida en Vite, la nuestra era la casa más pequeña del pueblo. Sin embargo, a nuestra puerta llegaba una corriente sin fin de pordioseros, predicadores ambulantes, gitanos, todos sabían que en la mesa de mamá serían bien recibidos. Esa noche las tajadas de queso serían más finas y la sopa más aguada, pero, rechazar a un huésped, jamás. La frugalidad era tan importante en la religión de mamá como la hospitalidad. A los 4 años yo podía pelar las patatas sin desperdiciar ni un centímetro. A los 7 ya me había graduado y la tarea de mondarlas pasó a mi hermano Cornelio en tanto que sobre mis hombros recayó la responsabilidad de lustrar el calzado. No se trataba de los klompen de todos los días sino de los zapatos de cuero que usábamos los domingos. Si un par de zapatos no duraba 15 años, era todo un desastre económico. Mamá decía que los zapatos debían tener tal brillo que al pastor le fuera necesario resguardarse los ojos. Puesto que mamá no podía hacer mucha fuerza, todas las semanas Ben lavaba la ropa. Para lavarla era necesario ponerla y sacarla de la batea, aunque el lavado en sí se hacía dando vueltas a una manija de madera que hacía mover un juego de paletas. Esta maravilla técnica era el orgullo de la casa. Nos turnábamos para relevar a Ben en la tarea de dar vueltas a la manija, empujando el palo de la hoja hacia adelante y hacia atrás hasta que nos dolían los brazos. El único que nunca hacía nada era Bastián, nuestro hermano mayor. Aunque tenía 2 años más que Ben y 6 más que yo, nunca aprendió a hacer nada de lo que otros hacían.
Se pasaba el día debajo de un olmo que había en el camino de la represa del dique viendo pasar a la gente del pueblo. En aquella región carente de árboles, Vite se enorgullecía de sus olmos. Había uno por cada casa. Sus ramas se entrecruzaban para formar una arcada verde sobre el camino. Por alguna razón Bas nunca se paró debajo de nuestro olmo. Su puesto de vigilancia estaba en el tercer árbol calle abajo. Allí se pasaba todo el día hasta que uno de nosotros lo llevaba a casa para comer. Después de mamá, me parece que a la persona que más quería era a él. La gente, cuando pasaba y lo veía debajo de su árbol preferido, lo llamaba. Su respuesta era una dulce y tímida sonrisa. Ah, Bas. Oyó tan a menudo esta frase que con el correr de los años llegó a repetirla. Esas fueron las únicas palabras que jamás aprendió. Pero aunque no sabía hablar ni vestirse solo, poseía un talento extraordinario. Como en la mayoría de las salas de recibo en Holanda, allá por los años 30, en la nuestra también había un pequeño órgano de manubrio. Papá era el único de la familia que sabía leer las notas y por las noches se sentaba en el pequeño taburete, bombeando los pedales con sus pies, sacando melodías de un antiguo himnario mientras que los demás cantábamos. Todos, excepto Bas. Tan pronto comenzaba a sonar el órgano, Bas se agachaba y se acurrucaba debajo del teclado, fuera del alcance de los pies de papá, apretándose contra la pedalera del órgano. Papá era muy chapucero y se equivocaba mucho, no solo porque no oía las notas, sino también porque los muchos años de golpear con la masa en el yunque le habían endurecido los dedos, volviéndolos torpes. A veces parecía que tocaba tantas notas mal como las que tocaba bien. Pero a Bas no le preocupaba eso. Se apretujaba embelesado contra la vibrante madera. Desde el lugar donde se ubicaba no podía ver las teclas que tocaba papá o qué registros movía, pero de pronto se ponía de pie y con suavidad comenzaba a empujarlo. Ah, Bas. Ah, Bas decía. Y papá se levantaba y él se sentaba en el taburete. Siempre daba un poco de vueltas con el himnario, como veía que hacía papá. Volvía las hojas y generalmente se las arreglaba para ponerlo al revés. Después miraba de soslayo la página, como papá, y empezaba a tocar. Desde el primero al último, tocaba todos los himnos que papá había tocado esa noche, pero no como él, vacilante, desmañado y lleno de disonancia, sino a la perfección, sin un error, con un no sé qué tan maravilloso que los que pasaban por la calle se paraban a escuchar. En las noches de verano, cuando dejábamos abierta la puerta, se juntaba un grupo afuera y muchas eran las mejillas en las que surcaban libremente las lágrimas porque cuando Bas tocaba, era como si un ángel se hubiera sentado al órgano. La nota sobresaliente de la semana, lógicamente, era el ir a la iglesia. Vite está situada en los polders, las tierras que generaciones de holandeses han ido ganando al mar, y como todos los pueblos de las tierras bajas, está edificado a lo largo de un dique. Tiene una sola calle, el camino que va de norte a sur sobre el dique. Las casas, aparentemente son islas y están construidas sobre un montículo de tierra y conectadas al camino por un pequeño puente que cubre el canal de desagüe. Y en ambos extremos del pueblo, en los montículos más altos e importantes de todos están las dos iglesias. Aún hoy día en Holanda existe mucho antagonismo entre los católicos y los protestantes, algo que viene arrastrándose de los días de la ocupación española. Durante la semana el pescadero ambulante del pueblo conversa libremente con el ferretero, pero el domingo el pescadero y su familia caminan hacia el norte, rumbo a la iglesia católica romana mientras que el ferretero va a la protestante, ubicada en el extremo sur del pueblo. Y cuando se cruzan por la calle ninguno de los dos parece advertir la presencia del otro ni con la más leve inclinación de cabeza. Nuestra familia estaba sumamente orgullosa de su tradición protestante. Pienso que papá estaba muy contento de que nuestra casa estuviera en el extremo norte, lo que le permitía recorrer todo el pueblo y demostrar que nosotros sí estábamos bien encaminados. Debido a la sordera de papá siempre nos sentábamos justo en el primer banco en la iglesia. Como era chico para que toda la familia se sentara junta, yo siempre me las ingeniaba para quedarme rezagado, permitiendo así que mamá, papá y mis hermanos se ubicaran primero. Entonces me iba atrás para encontrar un asiento.
Pero el que encontraba por lo general estaba bastante lejos de la puerta de la iglesia. Durante el invierno, patinaba por los canales helados con mis klompen de madera y en verano me iba al campo y me sentaba tan quieto que los cuervos salvajes se posaban en mis hombros y me picoteaban suavemente las orejas. Por instinto sabía precisamente cuando estaba por terminar la reunión en la iglesia y justo cuando las primeras víctimas salían, me iba a un rincón de la iglesia. Me quedaba cerca del predicador, que nunca dejaba de notar mi presencia, prestaba atención a los comentarios que los creyentes hacían respecto de su sermón. De este modo me enteraba de cuál había sido su texto, el tema y algunas veces hasta de la esencia misma de una ilustración. Esto era sumamente importante para mí. De lo contrario no hubiera podido seguir con lo más importante de mi aventura semanal. En Holanda la gente acostumbra a reunirse en las casas después del culto. En esas reuniones nunca faltan 3 ingredientes: café, cigarros y una discusión, punto por punto, del sermón. En nuestro pueblo los hombres podían darse el lujo de fumar esos grandes cigarros de hoja una vez por semana. Todos los domingos, mientras sus esposas preparaban el café negro bien cargado, sacaban sus cigarros y los encendían con gran ceremonia. Hasta hoy, donde quiera que percibo el aroma de café o de los cigarros, mi corazón late más fuerte. Es algo que para mí está asociado con temor y agitación. Podría volver a engañar a mis padres, haciéndoles creer que había estado en la iglesia. Me parece que el pastor predicó sobre Lucas 3:16 el mes pasado, decía, sabiendo positivamente que no era así, pero buscando dar a entender de esa manera que conocía el texto. Oh, ¿no creen que fue una buena ilustración acerca de los politiqueros? Apuntaba, sacando a relucir un fragmento de conversación que había oído. Yo diría que al alcalde no le gustaría nada. Mi técnica resultaba. Hoy día me ruborizo al recordar las contadas ocasiones en que asistí a la iglesia durante mi niñez. Y más aún recordando que mi confiada y sincera familia nunca sospechó. En 1939 todo el país pudo ver lo que los Witestra habían vislumbrado todo el tiempo: los alemanes estaban empeñados en un patrón de conquista que incluía a Holanda. En casa muy raramente prestábamos atención a esas cosas. Bas estaba enfermo. El doctor había dicho que tenía tuberculosis. Mis padres pusieron su colchón en la sala de recibo. Durante largos meses Bas languideció en el pequeño dormitorio de mis padres, tosiendo y consumiéndose hasta no quedar más que piel y huesos. Sus sufrimientos eran mucho peores que los de una persona normal porque no podía explicar cómo se sentía. Recuerdo un día que, justo después de haber cumplido los 11 años, entré a escondidas a su cuarto cuando mamá estaba atareada en la cocina. Nos habían prohibido estrictamente la entrada a su cuarto porque la enfermedad era contagiosa. Pero eso era precisamente lo que yo quería. Si Bas moría, yo también quería morirme. Me acosté a su lado y lo besé una y otra vez en la boca. Él murió en julio de 1939, pero yo gozaba de tan buena salud como siempre. Me parecía que Dios me había traicionado doblemente. 2 meses después, en septiembre, el gobierno llamó a una movilización general. Por única vez mamá permitió que se usara su radio para escuchar las noticias. La pusimos a todo volumen, pero ni aún así papá podía oír. Entonces Helche, mi hermanita, se paró junto al receptor y le gritó a papá los puntos más sobresalientes de las noticias. Todas las unidades de reserva son activadas, papá. Todos los autos particulares son expropiados. A la noche había comenzado el atascamiento de tránsito, el interminable atascamiento de tránsito que sería la característica principal de los meses previos a la invasión. Todos los automóviles de Holanda estaban en marcha. Parecía que eran tantos los que se dirigían al norte como los que iban al sur. Nadie sabía dónde tenía que ir, pero quería llegar tan rápido como podía. Día tras día, vistiendo mis amplios pantalones y mi blusón, me paraba debajo del árbol donde Bas solía pararse, y observaba. Casi nadie hablaba. Tan solo el señor Witestra parecía tener valor para decir lo que todos sabíamos.
Yo no podía comprender por qué en aquel entonces me sentía atraído a ellos, pero a menudo pasaba frente a la ventana de su cocina. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, señor Buitestra. Haciendo mandados para tu mamá. ¿Te gustaría comer una galleta? Te dará fuerzas. La señora tomó un plato con galletas y se acercó a la ventana. El señor Buitestra miraba desde la ventana de la cocina. Es Andresito. ¿Saliste para ver por ti mismo la movilización? Sí, señor. Por alguna razón escondía la galleta detrás de la espalda. Andrés, todas las noches debes de orar por el país. Estamos atravesando por una situación muy difícil. Sí, señor. ¿Qué es lo que pueden hacer soldados armados con revólveres de aire comprimido cuando son atacados por tanques y aviones? Sí, señor. Vendrán aquí, Andrés, protegidos por sus cascos de acero, vendrán con su andar marcial y su encarnizado odio y lo único que tenemos son nuestras oraciones. El señor Buitestra se acercó a la ventana y asomó la cabeza. Orarás, Andrés. Pide que tengamos valor para hacer lo que esté a nuestro alcance y después de haberlo hecho podamos seguir firmes. ¿Lo harás, Andrés? Sí, señor. Eres un buen muchachito. El señor Buitestra se alejó de la ventana. Y ahora vete a hacer el mandado para tu mamá. Pero cuando iba calle abajo el señor Buitestra me llamó. Cómete la galleta. Yo sé que algunas veces la vieja cocina nuestra humea espantosamente. Sin embargo, desde que coloqué el vidrio nuevo en la ventana no hemos tenido más problemas. Esa noche, acostado en mi cama en el desván pensé en el señor Buitestra. De modo que él lo sabía pero no se lo había dicho a papá como hubiera hecho cualquier otra persona mayor. Me pregunté el por qué. También me pregunté por qué quería que orara. ¿Para qué serviría? Después de todo Dios nunca escuchaba. Si realmente llegaban a venir los alemanes, pensaba hacerles algo mucho peor que orar. Me quedé dormido soñando con los actos intrépidos que, a manos limpias, llevaría a cabo contra el invasor. Para abril en Vite había muchísimos refugiados que venían de los polders al este de nosotros. Los holandeses volaban sus diques, inundaban deliberadamente las tierras que por espacio de siglos habían sido rescatadas al mar, con el fin de demorar al ejército alemán. En todas las casas, excepto la nuestra que era demasiado pequeña, se albergaba alguna familia que había quedado sin techo y que había venido de las tierras inundadas. Y la olla de sopa de mamá, mientras tanto, hervía lentamente día y noche. Los alemanes no vinieron por tierra. Los primeros aviones sobrevolaron Vite la noche del 10 de mayo de 1940. Pasamos la noche en la sala de estar, amontonados y en vela. Todo el día siguiente vimos aviones y oímos las explosiones cuando bombardearon el pequeño campo de aterrizaje militar a unos 4 kilómetros de distancia. Ese día cumplía 12 años pero, ni yo ni nadie, lo recordó. Después los alemanes bombardearon Rotterdam. El locutor que transmitía desde Hilversum, y que nosotros escuchábamos desde la movilización, lloraba en tanto que daba a conocer las noticias. Rotterdam había desaparecido. En una hora la ciudad fue borrada del mapa. Era la guerra relámpago, la nueva guerra. Al día siguiente Holanda capituló. Días después, un teniente alemán bajo y fornido llegó a Vite en un patrullero y se instaló junto a la casa del alcalde. El puñado de soldados que lo acompañaba, mayormente estaba integrado por personas mayores. Vite no era tan importante como para merecer tropas de primer orden. Entretanto, durante algún tiempo llevé a cabo mis sueños de resistencia. Fueron muchas las noches que bajé descalzo por la escalera del desván, justo cuando el reloj del pueblo daba las 2 de la mañana. Sabía que mamá me oía porque cuando pasaba frente a su cuarto detenía el ritmo regular de su respiración. Pero nunca me detuvo. Tampoco me preguntó al otro día qué había pasado con la apreciada y tan racionada azúcar. A todos los del pueblo les hacía mucha gracia el hecho de que el coche del teniente le diera tantos dolores de cabeza. Se le tapaban las bujías y se le ahogaba el motor. Algunos decían que habían puesto azúcar en el tanque de la gasolina mientras que otros pensaban que eso no era posible.
La comida faltó antes en las ciudades que en los pueblos como el nuestro, donde había granjas, y esto fue algo que aproveché en la pueril guerra que había declarado contra el enemigo. Un caluroso día de ese primer verano cargué un cesto con coles y tomates y caminé unos 7 kilómetros hasta Alkmaar. Allí había un negocio que todavía tenía en existencia fuegos artificiales de la época anterior a la guerra. Yo sabía que su dueño quería hortalizas. Presioné mi ventaja tanto como me fue posible y llené el cesto con los fuegos de artificio. Los tapé con las flores que había llevado para ese fin. El comerciante me miró en silencio. Enseguida, movido por una resolución repentina, se inclinó detrás del mostrador y sacó una bomba de estruendo. No tengo más comida. Es mejor que vuelvas a tu casa antes del toque de queda. Esa noche, de regreso en Vite, una vez más crujieron las maderas del piso del desván. De nuevo mamá contuvo la respiración. Me deslicé afuera descalzo, amparado por las sombras de la noche. Una patrulla de 4 soldados de infantería caminaba por la calle en dirección al norte, hacia nuestra casa, alumbrando con sus linternas todas las casas mientras andaban. Me alejé de la puerta de entrada, apretándome contra el costado de la casa mientras que el ruido de sus botas cada vez se acercaba más. Tan pronto como pasaron crucé el pequeño puente entre nuestra casa y el camino del dique y me dirigí corriendo hacia el sur, donde estaba la casa del alcalde. Me hubiera sido fácil arrojar la bomba de estruendo contra la puerta de la casa donde se alojaba el teniente cuando la patrulla estaba en el otro extremo del pueblo, pero yo quería algo emocionante. Era el corredor más veloz del pueblo y pensé que sería divertido que esos hombres maduros, calzados con pesadas botas, me corrieran. Pienso que ninguno de ellos tenía más de 50 años, pero yo pensaba que eran ancianos. Esperé hasta que la patrulla inició la ronda de vuelta. Justo antes de que llegaran al cuartel central, encendí la mecha y corrí. ¡Halt! El resplandor de sus linternas me alcanzó y oí que alguien descorría el seguro de un fusil. No había tenido en cuenta las armas de fuego. Corrí por la calle en zigzag. Entonces detonó la bomba de estruendo y por la fracción de un segundo distrajo la atención de los soldados. Corrí como una flecha y crucé el primer puente que me salió al paso. Atravesé una huerta y me eché de bruces entre las coles. Estuvieron buscándome cerca de 1 hora, gritándose ásperamente unos a otros en alemán hasta que se dieron por vencidos. Entusiasmado por este éxito empecé a descargar andanadas a plena luz del día. En una oportunidad salí del escondite y fui a dar en los brazos de un soldado. Si corría admitiría mi culpa. Sin embargo, en mis manos había una tremenda evidencia circunstancial, en la izquierda tenía los cohetes y en la derecha los fósforos. Con mal ger. Mis manos se apretaron con fuerza a los cohetes. No me atrevía a guardarlos en el bolsillo de la chaqueta. Seguramente que allí registrarían primero que nada. Hast du einen Feuerwerkskörper explodiert? Cohetes. No señor. Con los puños apretados tomé las vistas de la chaqueta y la mantuve abierta para que me revisaran. El soldado cacheó desde mis holgados pantalones hasta la gorra. Cuando disgustado se alejó, los cohetes que tenía en la mano estaban empapados por la transpiración. A medida que la ocupación se prolongaba, llegué a cansarme de mis juegos. En los pueblos a nuestro alrededor los rehenes eran colocados en fila y fusilados. Las casas eran incendiadas, quemadas hasta los cimientos mientras que la verdadera resistencia iba tomando cuerpo, fortaleciéndose. Los chistes contra los alemanes ya no resultaban divertidos. Por toda Holanda aparecieron los onderdulkers, es decir, los buceadores, hombres y muchachos que se escondían para no ser deportados a los campos de trabajo forzado en Alemania. Ben, que recién había cumplido 16 años cuando empezó la guerra, se ocultó en una granja cerca de Ermelo aquel primer mes, y pasaron 5 años antes de que volviéramos a tener noticias suyas. El tener una radio era considerado un delito contra el nuevo régimen. Ocultamos la de mamá en un rincón tan pequeño en el desván que era necesario ir arrastrándose de a uno para oír los programas en holandés que transmitían desde Inglaterra. Después,
Cuando el ferrocarril holandés se declaró en huelga, llegamos a amontonar a los obreros ferroviarios en aquel pequeño escondite y por supuesto también siempre había algún judío para esconder por una noche cuando se dirigía hacia la costa. A medida que los alemanes se desesperaban para conseguir más potencial humano, la pequeña fuerza de ocupación de Vite fue retirada. Después vino la terrible rasia. Los camiones irrumpían velozmente en los pueblos a cualquier hora del día o de la noche, clausuraban los caminos del dique en ambos extremos en tanto que escuadrillas de soldados registraban las casas buscando hombres en buen estado físico. Antes de cumplir los 14 años ya formaba parte del grupo de hombres y muchachitos que huían hacia los polders al primer indicio de un uniforme alemán. Corríamos a través de los campos, agachándonos, saltando los canales, yendo a los pantanos detrás del ferrocarril. El dique del ferrocarril era muy alto como para escalarlo. Con toda seguridad que nos verían. Para evitarlo buceábamos hacia el canal ancho que corría debajo del puente del ferrocarril, de donde salíamos empapados, jadeando y temblando. Hacia el fin de la guerra hasta el pequeño Cornelio y papá, pese a su sordera, formaban parte de los que escapaban hacia el pantano. Entre una y otra rasia la vida era una lucha sombría para sobrevivir. La electricidad estaba reservada para los alemanes. Al faltar energía para las bombas, el agua de la lluvia se estancaba en cantidad en los polders. En las casas nos alumbrábamos con lámparas de aceite, que se hacía de semillas de berza. Después faltó el carbón y Vite taló sus árboles. En el segundo invierno cortaron el árbol bajo el cual Bas pasaba los días. Pero el peor enemigo, más temible que el frío y los soldados, era la falta de comida. Regañábamos continuamente con un hambre insaciable. Tan pronto como se recogían, las cosechas las mandaban al frente. Mi padre, sin embargo, cuidaba su huerta con el mismo empeño de siempre aunque los alemanes eran los que se quedaban con la mayor parte de lo cosechado. Por años los 6 de nuestra familia vivimos con las raciones de 2. Al principio pudimos añadir algo a esta ración al desenterrar los bulbos de tulipanes de nuestro jardín y comerlos como si fueran patatas. Pero los tulipanes también se acabaron. Mamá fingía comer, pero fueron muchas las noches en que la vi dividir su pequeña ración entre los otros platos. Su único consuelo era que Bas no había vivido para ver esta época. Nunca hubiera comprendido el dolor de su estómago, la chimenea sin lumbre y la calle sin árboles. Llegó el día en que mamá no pudo levantarse más. Sabíamos que si no llegaba pronto la liberación, moriría. Y en la primavera de 1945 los alemanes se retiraron y los canadienses ocuparon su lugar. La gente se volcó a las calles llorando de alegría. Pero yo no estaba allí. Corrí cada palmo de los 8 kilómetros que había hasta el campamento canadiense donde mendigué un pequeño saco lleno de mendrugos de pan. Pan. Era, literalmente, el pan de vida. Lo llevé a casa para los míos con gritos de comida. 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 Mientras que mamá mordisqueaba las secas costras del pan, lágrimas de gratitud a Dios surcaban las profundas arrugas de su rostro. La guerra había terminado.